Bien, bueno, estamos aquí reunidos para compartir este encuentro sobre un tema que generó evidentemente mucho interés, que es el del régimen de sinceramiento fiscal, eufemismo usado para hablar de blanqueo. Nos toca con dos amigos presentar el tema hoy acá en el Colegio de Abogados de San Isidro. Daniel Dubín, compañero de la carrera de especialización en Derecho Tributario, y Marcelo Martínez Alberte, abogado y contador, compañeros ambos en la Universidad Nacional de La Matanza como profesores adjuntos en la Cátedra de Finanzas y Derecho Tributario, y venimos a presentar el tema desde distintas perspectivas. Primero va a hablar Marcelo un poco sobre el contexto nacional y global. Después Daniel nos va a presentar específicamente el régimen de sinceramiento fiscal. Va a volver a tomar un poco las riendas de la presentación Marcelo para presentar los rasgos generales y lineamientos de la moratoria, del régimen de facilidades de pago. E intentaremos hacer una especie de cierre con cuestiones vinculadas a los aspectos penales del régimen, a los aspectos vinculados y relacionados con la tributación local, y por último intentar desarrollar una especie de taller o de trabajo articulado con los asistentes al evento. Marcelo nos va a contar primero un poco. Bueno, si bien en realidad todo el mundo está hablando de un cambio de paradigma en función de todo el intercambio de información que puede haber a nivel internacional, para mí primero habría que detenerse en el contexto nacional. ¿Qué significa el contexto nacional? Significa que todo el intercambio de cruzamiento de información que tiene la FIP y la gran base de datos que tiene la FIP le permite detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los contribuyentes. No nos olvidemos que existen aproximadamente 55 regímenes de información, 46 regímenes de retención y percepción, factura electrónica y un montón de cuestiones que hacen que en realidad los contribuyentes cada vez se vean más obligados a regularizar en forma espontánea sus obligaciones tributarias. Y esto a su vez se va a ir profundizando, porque si uno analiza la información que hoy puede estar contando la FIP, Panama Papers, los LuxLeaks, que son toda una información que están enviando los fiscos porque hay un tema de planificación fiscal nociva. Aparte tenemos también el tema de las obligaciones de los bancos del exterior, que están exigiendo a todos los clientes que tienen cuentas que en realidad empiecen a justificar el origen de fondos, que hasta el momento lo único que se solicitaba era una manifestación donde se manifestaba que los fondos estaban declarados. Hoy por hoy eso ya no basta y en realidad muchas cuentas le están solicitando que la cierren. Y aparte tenemos también todas las filtraciones de información que hay, el caso Falcione, que todos sabes, HSBC, todas las causas que pueden estar dando vuelta de información que en su momento en realidad no era relevante, y ya la jurisprudencia alemana y española está determinando que se puede tomar esas manifestaciones o esas exteriorizaciones que hizo esta persona, se pueden tomar como elemento de prueba para determinar tributos. Y a nivel internacional en sí, ¿por qué es importante los intercambios de información a nivel internacional? Si bien Argentina tiene unos cuantos intercambios de información, muchos surgen de los convenios de doble imposición internacional y otros de acuerdos que realizó la Argentina para intercambiar información con diferentes países. Esto es importante porque a nivel Argentina adoptó el principio de la renta mundial, y entonces tienen que determinar las ganancias y los bienes que cada uno de los contribuyentes tienen tanto en la Argentina como en el exterior. Entonces por eso es muy importante el intercambio de información a nivel global. Este intercambio de información existen dos regímenes, uno es el régimen FATCA y otro es el régimen G20 OCDE, que en realidad Argentina es un early, se adjudicó tempranamente el tema, y bueno, y esos regímenes de información, el FATCA y OCDE, son dos regímenes que están en realidad que van a convivir. Tienen las mismas características, porque en realidad lo que tratan de determinar es
cuentas de los no residentes en diferentes países del mundo, que es lo que en sí se van a informar por esos dos regímenes. Estados Unidos, si bien fue uno de los encargados de promulgar o de incitar a todos los países a firmar el convenio OCDE, en sí no lo firmó y tiene un régimen especial. Bueno, el convenio OCDE, hay un compromiso de 55 países que se comprometieron a intercambiar información a partir del 2016 y 46 países más se comprometieron a intercambiar información a partir del 2018. Esto no es automático en sí, que puede ser que haya una confusión generalizada que va a ser automático, no. Tiene que haber un acuerdo bilateral entre los diferentes países para que se empiece a intercambiar información. Esto lo dice el artículo 6º de la Convención. O sea que la Convención lo que determina es la posibilidad que van a tener todos los países que están incluidos en esa Convención de poder empezar a intercambiar información. Y esta información se va a ir intercambiando, yo creo que en forma simétrica, porque necesita un acuerdo bilateral entre las partes. Y bueno, esto es en realidad lo que me parece que le está faltando al fisco argentino para poder empezar a determinar rentas de argentinos en el exterior. Bueno, y en este marco, en la clara explicación que da Marcelo sobre el marco internacional, y ya tratando de centralizarnos en el análisis de la normativa local, yo recuerdo que hace muchos años atrás, con colegas de la universidad, escribimos un libro sobre blanqueo, moratoria y plan de facilidades de pago, preguntándonos si esa era la última vez que iba a aparecer esta herramienta que desde el punto de vista filosófico aparece como una contradicción con el hecho de tratar de fomentar, o con la intención clara de fomentar e inducir a una cultura tributaria que reduzca claramente la evasión. Pareciera que la aparición de este tipo de instrumentos no hace otra cosa en algún punto más que reforzar la idea de quienes en algún momento decidieron no pagar y no cumplir con sus obligaciones tributarias. Y creo que este es en el marco de todo este periodo de tiempo, yo estoy hablando de más de 30 años, donde han sido sancionadas distintas leyes de moratoria y de blanqueo. Este contexto internacional que plantea Marcelo, asociado a una diferente percepción que tiene hoy por hoy el contribuyente, porque no es lo mismo este blanqueo planteado en este contexto internacional, donde además de las cuestiones que planteó Marcelo sobre las facilidades o las posibilidades que tienen los distintos fiscos del mundo de acceder a información por los convenios de intercambio, aparece una cuestión que es importante y que tiene que ver con las restricciones y las dificultades para utilizar en el mundo y para poder aplicar y darle uso en el mundo a aquellos fondos o bienes que hayan sido ocultados a los fiscos de donde uno es residente. Cada vez es más difícil poder utilizar fondos que no hayan sido declarados, y esto tiene que ver, aparte de la lucha contra la evasión tributaria, la aparición de delitos ya realmente mucho más, que tienen mucha más envergadura en las últimas décadas, que tienen que ver con el narcotráfico y el terrorismo internacional. Entonces este contexto asociado a que los intercambios de información han acentuado en el contribuyente la percepción de peligro, porque cuando uno evade un tributo o no cumple una legislación tributaria es porque está percibiendo que las consecuencias que puede tener no son tan gravosas. Esta percepción en la gente está cambiando por estas posibilidades y por los casos recientes, como bien dijo Marcelo, Panama Papers, el caso del HSBC. Es decir, son casos que empiezan a hacerle sentir a las personas que ya no están tan ocultos, que ya no es difícil encontrarlos, y que el delito de evasión, además, unido a las consecuencias patrimoniales y personales que pueden derivar de una detección por parte del fisco argentino de los bienes no exteriorizados, que son muy gravosas, que pueden llegar al lugar desde la pérdida total del patrimonio hasta consecuencias de índole penal, hacen que en estos años, y tengo que confesar, y se lo confieso a mis amigos, que por primera vez en tantos años y habiendo visto tantos blanqueos, este es el que mayor interés previo ha despertado. Incluso previo a la sanción de la norma, yo ya empezaba a recibir inquietudes y consultas de la gente que preguntaba por este régimen que todavía no había nacido,
y que en realidad hoy ya nació y todavía le queda muchísimo por madurar, y la gente está, tanto por esto, por percepciones de peligro, por decisiones de vida vinculadas con herencias, por decisiones personales de poder vivir más tranquilo y dormir más tranquilo, no bajo esta percepción de riesgo, auguran o le auguran a este régimen de la ley 27260 en una etapa, en una visión previa, un éxito que va a alcanzar, yo creo, que los niveles que espera el gobierno. Y para cerrar el tema, uno tiene que entender que a pesar de que podemos o no compartir filosóficamente la existencia y la aparición de este tipo de herramientas, que se da de patadas con lo que uno a veces trata de hacer en su vida profesional, o le inculcamos a nuestros alumnos de la universidad, que ese cumplimiento, que estas normas son una herramienta de política fiscal, que han sido usadas en el pasado y que en realidad sirven para generar lo que para mí es esencial que la gente debe entender. Esta ley de blanqueo o cualquier ley de blanqueo perdona los pecados del pasado, pero fija un nuevo piso y condiciona las acciones del futuro. En este punto, la 27260 es una ley bien concreta y que quien adhiera voluntariamente a este régimen tiene que entender que está generando condicionamientos a su comportamiento tributario futuro. Bien, y si el tiempo nos alcanza en el transcurso de la jornada que estamos por iniciar, la intención va a ser después redondear una presentación de cuestiones controversiales, genéricas, los aspectos que hacen a la tributación local. Tengamos en cuenta que esta ley de blanqueo es de carácter nacional y requiere y invita, de hecho en la propia norma, a la adhesión por las provincias y municipios. Al día de hoy están en trámite proyectos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy y alguna más. Y que me conste el municipio de Vicente López. Las consecuencias de la adhesión implican mitigar el impacto de cualquier tipo de obligación tributaria local que traiga aparejado la adhesión al régimen. Por caso, el más visible, el más fácil, es la carga del impuesto sobre los ingresos brutos en relación al monto que se pretenda blanquear. Y otros aspectos que vamos a intentar desarrollar también son los aspectos penales, y en particular detenernos un rato en una cuestión bien específica que es el lavado de dinero, porque claramente la norma así lo establece, genera un perdón y genera una limitación del fisco y de distintos organismos del Estado Nacional en la persecución penal o aplicación de la ley penal tributaria. Lo que tiene expresamente vedado es el tratamiento del delito de lavado de dinero, con lo cual intentaremos también desarrollarlo y responder la mayor cantidad de preguntas posibles, así que les deseo mucha suerte. Gracias. Y esperemos que sea de provecho tanto para el colegio como a que agradecemos la convocatoria, como a los asistentes que vienen a escucharnos.